la tragedia del pecado. La tragedia de pecar. Cuando nosotros, ya conociendo la verdad, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, pisoteamos, como dice uno de los versículos que vamos a estar analizando, pisoteamos la gloriosa sangre de Cristo. Tenemos en poco el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que no, como yo he dicho muchas veces predicando, no salió barato. No salió barato el asunto de nuestra salvación. Y yo quiero que ustedes busquen lo que puedan, porque le quiero hacer un relato breve de Josué capítulo 7, aunque estaré analizando desde el versículo 10, pero en ese capítulo quiero analizar brevemente el acontecimiento que dio pie a que Dios tuviera que hablar como lo hizo aquí en el capítulo 7, versículo 10. Cuando el pueblo entró a la tierra prometida, con Josué a la cabeza, aquel día glorioso cuando el muro de Jericó se derrumbó, después de dar aquellas vueltas que tanto conocemos, que Dios le dijo a Josué, que después que dieron las últimas vueltas, le mandó a gritar, le dijo al pueblo, Josué, griten, y cuando el pueblo gritó, la palabra dice, el muro se derrumbó, y entraron. Esa era la antesala para entrar a la tierra prometida. Pero antes de entrar, ya cuando está todo libre, el camino libre, hay una orden específica que le da Dios a Josué. Y le dijo, entren. Pero quiero que sepan que todo lo que hay ahí es maldito. Por lo tanto, no cojan nada del anatema. La palabra anatema significa maldito. Le dijo, no cojan nada del anatema. No lo cojan. Así es que entren, arrasen con todo, tomen la ciudad, las ciudades, pero no toquen nada de lo que hay ahí. Muy bien. Entraron. La palabra del Señor dice que cuando todos comenzaron a entrar obedeciendo, hubo un señor llamado Acán, que cuando entró, dice que se encontró con un lingote de oro y un manto babilónico. Es posible que a algunos de los que estaban ahí, corriendo posiblemente, apavorido por el asunto de que el pueblo de Israel entró, quizás quiso coger algo de valor de su casa para irse con algo de valor, y por la prisa como salió, posiblemente se le cayó. Pero la palabra dice que Acán vio un manto babilónico y un lingote de oro. Imagínense el valor de eso. Y la palabra dice que cuando lo vio, miró para todos los lados, hizo un hoyo y lo enterró. Agarró el lingote de oro, agarró el manto y lo enterró. Y siguió normal. Siguió normal. La batalla siguió. Josué no se dio cuenta. No se dio cuenta prácticamente ninguno de los líderes. No, nadie se dio cuenta de lo que hizo Acán. Y él siguió su vida normal. Ese es un tremendo error cuando la gente cree que se va a burlar de Dios. La gente comete su pecado y
cuando lo comete, comienza a buscar estrategias para dejarlo como tapado, un tremendo error. Algunos, cuando se han contaminado con el pecado, tienden a irse de la iglesia, tienden a irse del barrio, cambian del lugar. Ellos creen que con cambiar de una iglesia van a resolver su problema. Pero no hay nadie que se burle de Dios. Imposible. Nadie se burla de Dios. Dice la palabra, aunque te vaya donde te vaya, tu pecado te va a perseguir. Acán siguió tan normal como que no pasó nada. Como hay mucha gente embarrado de pecado, siguen cantando, siguen predicando, siguen demostrando que están en victoria. El que lo ve creen que están agarrando el cielo con una mano, se le ve felicidad, pero ignorantemente no se dan cuenta que el pecado es una bomba de tiempo, que aunque te permite que unos días se vea como que no te pasó nada, pero es imposible que usted se burle de Dios. No es posible burlarse de Dios. No. ¿Qué hizo Acán? Escondió el lingote de oro y el manto babilónico. Y me parece verlo caminando, contento, peleando al lado de todos los demás soldados. Pero ¿qué pasa? Parecía que todo estaba normal. Sí, todo estaba normal. Se estaba disfrutando. Josué alegre, el pueblo alegre. Me parece ver a Acán también alegre, hablando del triunfo. Pero de repente la palabra dice, estoy resumiendo lo más que puedo, de repente dice la palabra que Josué recibe el informe de que hay una ciudad más adelante llamada Jai, pero que es una ciudad muy pequeña. Y cuando los asesores militares de Josué le dicen que hay una ciudad pequeña a la cual hay que ir a conquistar, Josué todavía con el sabor de la victoria que había obtenido venciendo grandes ciudades, le dice cuántos son, y cuando le dicen la cantidad, le dice al jefe militar, no hay para qué movilizar a tantas personas, porque eso es una ciudad pequeña, que solamente vaya un grupo. Vamos a seleccionar un equipo que vaya, porque eso como quien dice, eso es un pan comido, eso son poca gente. Resulta que cuando llegaron a Jai y comienza el pleito, la palabra dice que en cuestión de horas, los habitantes de Jai arremetieron contra el pueblo de Israel, matando a una buena cantidad, y los demás tuvieron que salir corriendo. Y cuando regresaron donde Josué, le dijeron lo que pasó. Para Josué esto es una derrota inexplicable, porque Josué conocía bien a Dios y sabía cómo Dios le había dado la victoria frente a grandes naciones, y cómo es posible que ahora, frente a un pueblo tan pequeño, hayan perdido. Entonces Josué nos está turbado. Dice, ¿cómo es que tú nos has dado la victoria frente a tantos pueblos grandes, naciones, y ahora nos vas a entregar en manos de este puñado de hombres? El hombre está confundido, pero él hizo lo correcto. Él fue y habló con Dios. Pero ¿qué le contesta Dios? Dice el versículo 10 del capítulo 7. Y Jehová dijo a Josué cuando Josué le reclama la situación y le dice que por qué los ha entregado en un puñado así de gente, cuando le ha dado la victoria frente a pueblo grande. Entonces le dice aquí Dios a Josué, versículo 10, capítulo 7 de Josué. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras así sobre tu rostro? Israel ha pecado y aún han quebrantado mi pacto que yo les mandé. Y también han tomado del anatema y hasta han hurtado, han mentido
y aún lo han guardado entre sus enseres. Acán pensaba que lo que él hizo estaba en oculto porque lo enterró. Qué ignorante. Y no sé por qué cayó en ese error. Y no sé por qué hay tanta gente que cae en el error de pensar que se va a burlar de Dios. Si usted lee a Gálatas 6:7, sabe que dice, no se engañen. Dios no puede ser burlado. No, imposible. Nadie se va a burlar de Dios. Acán pensó que todo estaba resuelto. No lo supo Josué, no lo supieron los que estaban más cerca de Josué. Solamente eso lo sabía él, porque fue el que lo enterró. Sin embargo, Dios le dice a Josué, han cogido el anatema, lo han hurtado, han mentido y aún lo han guardado entre sus enseres. Por esto, atiendan, por esto los hijos de Israel no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que delante de sus enemigos volverán la espalda, por cuanto han venido a ser anatema. Ni estaré más con vosotros, si no destruyereis el anatema de en medio de vosotros. Aquí está un poquito fuerte. ¿Josué tenía la culpa? No. Josué no tenía la culpa, porque Josué enseñó bien lo que había que enseñar. Y Dios le dijo a Josué, dile al pueblo que no tomen nada de lo anatema. Josué hizo lo que había que hacer. Como nosotros los pastores tenemos que hacer lo que hay que hacer. Hay gente que creen que se burlan de nosotros. Gente que están haciendo sus cosas y lo hacen hasta de burla el pecado. Repito, embarrados de pecados. Y siguen como que no están haciendo nada. Imposible que duren mucho tiempo en esa condición. Repito, porque de Dios nadie se burla. Nadie se ha burlado, ni en la Biblia, ni en la historia. Todo aquel que ha querido burlarse de Dios, especialmente tapando el pecado, haciéndole creer a la gente que todo está bien, cuando sabe la vagabundería que está haciendo. Y a veces cantando y predicando en los altares, embarrando el lugar santo de Dios con pecado. Y creen que todo está normal. Espera la bomba. Repito, de Dios nadie se burla. Usted puede burlarse de mí como pastor, se puede burlar del otro pastor, puede irse a otro país, puede irse a un campo, donde usted quiera ir. Tu pecado te persigue y la factura te la pasan con intereses. Así que ojalá que nosotros tomemos en serio el asunto del pecado, lo tomemos en serio. Dice la palabra que Dios le dice a Josué, yo no puedo darte la victoria con un anatema. ¿Sabían ustedes que hay personas que por su pecado contaminan una iglesia? ¿Y sabía usted que nosotros los líderes debemos orar para que el que no esté en condición de pararse en el altar, Dios pelee la batalla y que no se pare? Porque muchas veces, aunque la salvación es individual, hay personas que por su carga de pecados que están cometiendo constantemente, llevan maldición a la iglesia. Y tú crees que te está bendiciendo y lo que te está echando es maldición y está provocando de que Dios no actúe, no obre. Porque cuando el pecado entra, especialmente a la iglesia, el Espíritu Santo se contrita. Y ahí deja de operar como Él quiere hacerlo. Mire lo que dice Dios aquí. Yo no puedo darte la victoria, no te la puedo dar, Josué. Yo sé que tú no tienes la culpa, porque si hay algo que tiene Dios, y entiéndalo mis hermanos, es que Dios es justo. Dios es justo
y le va a dar a cada uno conforme a lo que merece. Por lo tanto, Josué no tenía la culpa. Josué hizo su trabajo, pero Acán, escondido, enterró un lingote. ¿Y qué pasa? Le dice Dios, no te puedo dar la victoria porque hay un anatema en medio de ustedes. Jai es pequeño, pero a ustedes lo va a vencer, palabras mías, hasta una cucaracha lo va a vencer si yo no estoy ahí. No depende de que haya mucha gente o poca, depende de cómo ustedes estén en obediencia para yo darle la victoria. Para mí no hay enemigo grande ni pequeño, para mí hay hombres y mujeres que se mueven en obediencia. El que se mueve en obediencia a Dios es un poder, no hay enemigo grande que no pueda derrotar. En fin, la palabra dice que Dios le dijo a Josué, si tú quieres seguir a partir de aquí obteniendo victoria, tú vas a tener que encontrarle el anatema. Así es que tú no te me mueves de aquí. Hay muchas naciones, todavía tienen que vencer a muchos pueblos. Yo le estoy entregando las 7 naciones, hay mucha guerra todavía, pero no se me muevan de aquí mientras tengan al anatema. Así es que comienza desde hoy a pasar lista y llámame a las 12 tribus y comienza a investigar quién fue el que guardó lo maldito. Y la palabra dice que comenzó a pasar lista y a pasar lista hasta que llegó el turno a las tribus de donde era Acán. Y cuando Josué prácticamente lo llevó contra la pared, porque cuando se mencionaba el nombre de Jehová había que tener cuidado, y en nombre de Jehová le pidió que hablara si quién fue que cometió el pecado. Y cuando le llegó a Acán, levantó la mano y dijo, yo fui que lo hice. Yo cogí un lingote de oro y un manto babilónico y lo enterré. Y le dijo Josué, ajá, entonces eres tú el que ha turbado a Israel. Tú nos has puesto a nosotros en esta situación. Observen cómo el pecado de un hombre le costó la vida a muchísimos judíos que en Jai cayeron por el pecado de un hombre. Y oiga lo que pasa, dice Dios, llámalo a él. Y después que confesó, le dijo que venga él y que venga su familia. Y dice que Josué puso a Acán y a su familia frente al pueblo. Y el pueblo lo apedreó. Y la palabra dice, hicieron un montón de piedra encima de Acán. Y cuando hicieron el montón de piedra, le dijo Dios, ese montón de piedra se quedará ahí como testimonio de que conmigo no se juega. Y cuando los hijos de Israel vean ese montón de piedra, ustedes le van a decir que eso fue Acán por haber guardado un lingote de oro y un manto babilónico, lo cual trajo maldición al pueblo. Es un mensaje en el Antiguo Testamento que cualquiera que quiera tratar de suavizarlo, ablandarlo o pasarle paño tibio, va a decir que eso está en el Antiguo Testamento. Pero cuando dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 5, yo le escribí para que no le escribí a ustedes que no se junten con los fornicarios del mundo. En tal caso, ustedes tendrían que salirse del mundo, porque lo más que hay son gente en pecado. Yo le escribí a ustedes, dijo Pablo en el Nuevo Testamento, que no se junten con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, adúltero, ladrón, con el tal ni aún coman. Terrible, ¿verdad? Muy terrible. Casi ni se habla de eso hoy. ¿Y por qué Pablo está mandando a que ese tipo de persona que lleva una vida
pecaminosa y que quiere mantenerse en la iglesia llevando una doble vida, es un peligro contaminante. En otro pasaje le dice el apóstol Pablo a Timoteo: no participe en pecado ajeno, consérvate puro. El pecado hay que mirarlo como lo más destructivo que puede acercarse a nosotros. Hablo en términos de iglesia y hablo en términos del individuo. Como individuo, el pecado te destruye, te quita lo más importante, te quita la bendición espiritual, te quita la cobertura de Dios, te la quita. Recuerden a Sansón, ¿verdad? Cada vez que Sansón decían los filisteos sobre ti, ¿qué hacía Sansón? De una vez, con esa fuerza que le daba a Dios, acababa con los enemigos. Pero cuando Sansón pecó, desobedeció, ¿qué pasó? Cuando quiso atacar a los filisteos, era un hombrecito débil como los demás. Ya no tenía la cobertura de Dios. Entonces, a la gente hoy, cuando se habla de tantas cosas, menos de estos temas, hay que advertirle del peligro de desobedecer a Dios, embarrándose con el pecado. Y lo peor de todo, óigame bien, porque todos nosotros, en este cuerpo que tenemos, podemos en algún momento caer en tentación. Por eso el Padre Nuestro habla de que no nos deje caer en tentación. Ahora, ¿saben qué es lo difícil? ¿Saben lo complicado, lo más complicado que es? Cuando nos embarramos y luego queremos taparlo. Comemos de la fruta prohibida y el único camino que queda cuando lo hacemos es el arrepentimiento genuino, como David en el Salmo 51, a buscar de Dios misericordia para que Él te perdone. Es el único camino. ¿Cuál es el otro? El que te lleva a la perdición, en todos los sentidos de la palabra, en todo el sentido de la palabra. La justificación y el querer tapar esa podredumbre que es imposible. El pecado no se puede tapar porque es una bomba que cuando usted la tapa, la cubre, cuando explota es peor lo que ocurre. Entonces, es como un cáncer que usted lo oculta, lo tiene oculto, pero en un momento llega y hace metástasis y comienza a inundar todo el cuerpo. Entonces, dice Salomón en Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. Lo que hizo Acán, lo tapó. Lo puso en un lugar donde solamente sabía él. No importa donde nos metamos. No importa. Es imposible burlarse de Dios. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que lo confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Ustedes ven, no todo está perdido. Repito, somos humanos y todos podemos cometer errores. Pero en el error, lo peor, mire, el peor error que se puede cometer en el error es tratar de justificarse o querer tapar lo que se hizo. Ya ustedes conocen el caso de David, en el intento extraordinario que hizo para tapar el asunto de su relación con Betsabé, llegando a matar a Urías
y con Urías murieron otros soldados, tratando de que el esposo de Betsabé primero durmiera con ella, y no lo logró. Y aun cuando mató a Urías, y el plan le salió bien porque nadie sospechó de que el asesino fue él, sin embargo Dios lo delató públicamente y pagó un precio muy alto. Entonces, dice aquí, ya le mencioné, aunque no le di la cita ahorita, se la doy ahora, en 1 Timoteo 5:22, le dice Pablo a Timoteo: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Consérvate puro. Usted tiene que cuidarse. Por eso yo siempre le digo a los hermanos, tiene que saber elegir a tus compañeros. Tiene que saber con quién te junta. Muchas veces entramos en complicidad sabiendo lo que alguien está haciendo, y en vez de reprenderlo, porque dice la palabra, no participe en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedla. Usted se da cuenta que alguien está haciendo lo incorrecto, y usted por amistad, en vez de decirle la verdad a ver si logra que se arrepienta, lo que hace es que le pasa paño tibio y le hace creer que está bien. Usted está siendo partícipe de pecados ajenos. Si usted se está dando cuenta que alguien está actuando mal, siendo cristiano, usted tiene toda la autoridad para llamarle en el amor de Dios. Es posible que tenga una reacción violenta a la otra persona, pero usted haciéndolo, lo que está es ayudándole a salir de un hoyo y cumpliendo con Dios. Eso es así. Eso es así. Hay cosas raras. Cosas raras. Yo recuerdo en una ocasión le decía a los hermanos, yo estaba en la iglesia Príncipe de Paz doctrinando, y me llegaron una pareja que cuando yo la vi, me alegré porque los vi que iban fijos a la iglesia y estaban muy motivados y gozosos. Hasta que un día me dijeron que se querían quedar conmigo después de la doctrina para contarme algo. Y yo le dije, ok, no hay problema. Y me quedé para escucharle. Y cuando me dicen ellos, mire, yo le digo, ustedes lo que deben hacer es, si no están casados, casarse. Y me dice el hombre, pastor, ese es el problema. Es que esa mujer no es la mujer mía. Esa mujer tiene su esposo. Y ella y yo andamos. Ella dejó su esposo y se fue conmigo. Y él no lo sabe. Entonces nosotros queremos saber qué es lo que vamos a hacer ahora. Porque, mira, ahora nos convertimos los dos, pero esa mujer no es mía. Imagínese usted lo mal que yo me sentí. Primero, yo estaba contento porque pensé que tenía personas que eran futuros líderes. Sin embargo, yo le dije, ustedes los que están ahora mismo nada más tienen un camino. Divídanse, arrepiéntanse de verdad, no se vean más, y que cada uno vuelva a pedir perdón a su pareja. Hasta ese día fueron, no lo vi más, se desaparecieron. Muy triste para mí ver lo que no volvieron más, pero era mi deber. Por más que usted quiera una gente verlo en la iglesia, usted no puede permitirle que embarrado de pecado esté ahí. Usted está produciendo en la iglesia una infección que va a afectar a muchas personas. Es el único caso que he visto en todos estos años, especialmente él, con tanta sinceridad que él me dijo todo lo que estaba pasando. Pero esos son casos que uno los ve ahora y se quiere sorprender. Pero 1 Corintios capítulo 5, la palabra dice que Pablo tuvo
que hablarle fuerte a la iglesia porque tenían a un joven viviendo con la mujer de su papá, que no era su mamá, sino la madrastra. Y él estaba viviendo con la mujer de su papá y estaba en la iglesia y tenía ministerio. Era una persona que estaba normal y la demás gente decían, ese problema de él, dice Pablo, no es buena nuestra jactancia, un poco de levadura leuda toda la masa. Y Pablo le dijo, ya yo determiné lo que vamos a hacer con esa persona. Yo desde aquí y usted de allá en el espíritu nos unimos y a esa persona vamos a entregárselo al diablo para que le destruya la carne a fin de que el espíritu sea salvo. Y después se arrepintió la persona y volvió a la iglesia y lo aceptaron. Que yo quiero dejarle claro, mis hermanos, a todos ustedes, que con el pecado no se puede jugar. No se puede jugar. Conocido cantidad de personas que después de tener tantos talentos, ministerios, penoso el decirlo, han estado en posición de liderazgo, hasta pastores, evangelistas, tristemente uno lo dice, pero el pecado lo destruyó. Algunos hacen un esfuerzo para volver al ministerio, pero el hombre no perdona. No, el hombre no perdona. Por eso yo le pido a ustedes que se agarren del Señor. Sí, porque nuestro Dios es misericordioso, pero el hombre no tiene misericordia. Y cuando uno cae, se le hace muy difícil levantarse, por lo menos para los hombres, aunque Dios le levante. Entonces, puede ser fuerte lo que le estoy diciendo, pero si yo logro, como me dijo, posiblemente hasta me esté mirando ahora, me llama una persona hace unos días y me dice, pastor, usted predicó un mensaje en días pasados y precisamente el mensaje tenía mucho de lo que estoy diciendo ahora. Y ese mensaje fue duro, que usted habló sobre el pecado y la tentación. Y yo entendí que Dios me estaba hablando a mí ese día. Dios quería librarme de lo que me iba a pasar. Y aun cuando yo sé que Dios me habló a través de usted, porque yo estaba viendo la transmisión, yo predicando desde la iglesia, pero tristemente me dijo ella, eso hace como un mes, me dijo, pastor, pero lamentablemente caí en el pecado. Con todo y que Dios me habló a través de usted, como quiera caí en el pecado y estoy pagándolo con facturas elevadas. Estoy pasando un proceso difícil porque yo no me llevé de lo que Dios me mandó a decir con usted y caí en el pecado. Es lamentable, pero si yo logro que aunque sea una persona que hoy decide zafarse de esa vida inmoral, doble vida, gente cantando en los altares y predicando, y de ahí salen a embarrarse. Pero si yo logro que alguien que está haciendo eso hoy dice, hasta aquí llego, me arrepiento y pido perdón, yo he logrado el objetivo. Pero si yo logro también que alguien que está recibiendo ofertas, que ahora mismo tiene una batalla porque el diablo le ha presentado en bandeja de plata el pecado, y está a punto de decirle que sí, es más, posiblemente alguien me está mirando ahora que tiene conversaciones en su WhatsApp, conversaciones donde ha dejado en stand-by a alguien para posiblemente decirle que sí en las próximas horas, cediendo a eso que le están proponiendo. Si yo logro que esa persona se detenga y le diga al diablo, quítate de ahí que yo no voy a comerme ese caramelo, yo habré logrado el objetivo de un estudio como este. Dice primera de Timoteo 5:24, los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio. Esto es, algunos hombres
que han enterrado el lingote de oro, antes de que llegue el día final, Dios le quita la sábana. Porque hay gente que Dios lo deja desnudo en medio de la calle. Y es muy triste cuando eso ocurre. Se van a hacer patentes antes que ellos vengan a juicio, más a otros se le descubren después. Estos son a los que posiblemente aquí no se le descubran, pero en el gran día, cuando se abran los libros y seamos juzgados por lo que está escrito en los libros, ahí entonces sale todo el lingote guardado. Dice el apóstol, y las cosas, dice, no pueden permanecer ocultas. Cuando el Señor hizo el milagro de aquella mujer que todos la acusaban, todos querían lanzarle piedra, y Cristo le da la oferta y le dice, yo tampoco te voy a condenar. Cristo al final, en el versículo 11 del capítulo 8 de Juan, cuando Cristo le dijo, ¿y dónde están los que te condenan? Ella le dijo, ninguno, Señor, está aquí, todos se fueron. Entonces Jesús le dijo, yo tampoco te condeno. Pero oye lo que le dice, vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Por qué al principio del estudio yo le decía que este estudio va dirigido especialmente a lo que ya conocemos la verdad? Porque Dios hace una gran diferencia entre el que no conoce y el que conoce. Cuando ya usted conoce la verdad, dice la palabra, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Cuando ya nosotros conocemos la verdad, hay una gran responsabilidad sobre nuestros hombros. ¿Por qué? Porque al conocerla ya no tenemos excusas. No la tenemos. Dice Hebreos 10:26, oigan esto, porque si pecáremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Pecamos voluntariamente. Esto quiere decir, yo peco porque quiero. Yo sé que la Biblia me lo prohíbe. Yo sé que el pastor habla de eso. Yo sé que los maestros me hablan de eso. Yo estoy seguro y conozco la Biblia que yo sé que eso es pecado, pero lo voy a hacer como quiera. Yo sé que eso es pecado. Yo sé que no debo tener esa relación. Yo sé que estoy con esa mujer, pero estoy pecando. Yo sé que estoy con ese hombre, pero estoy pecando. Yo sé que estoy haciendo ese negocio, pero aunque sé que está mal hecho, lo sigo haciendo. Entonces, dice aquí, pecamos voluntariamente, porque yo quiero, yo sé la verdad, a mí no me importa lo que diga el pastor, no me importa lo que diga la Biblia, yo quiero eso y lo voy a hacer. Algunos con el gran error que dicen, yo lo hago y después me arrepiento. Ah, no, yo lo voy a hacer y después cojo 10 días de ayuno y Dios me perdona. Uy, es difícil. Porque eso se llama premeditación y alevosía. En las leyes humanas, los tribunales humanos, no es lo mismo cuando alguien en un pleito que se armó en cualquier lugar, de repente en el pleito que a veces ni siquiera se dan cuenta con quién están peleando, usted le da un golpe a alguien y se muere. No es lo mismo que cuando usted planifica, toma un tiempo analizando cómo lo va a hacer, le cae atrás a una persona, calcula a la hora que va a pasar por un lugar, lo espera y lo mata.
A usted nadie le despinta 30 años. Puede tener el abogado que sea y es muy difícil que usted en este país no tenga que tirarse 30 años en La Victoria o en Najayo. Cuando es alguien que por un pleito así que ocurre de un momento a otro, etcétera, defensa propia, a veces duran 5 años y hasta menos. Esto se parece a lo que dice el versículo. Porque si pecaremos voluntariamente, premeditación y alevosía, yo sé que esa mujer no me toca, pero como quiera, le caigo atrás, la convenzo, y sé que está mal hecho, pero lo voy a hacer. Premeditación y alevosía. Si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos, muere irremisiblemente. Eso era la ley. Dice aquí el apóstol, cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, en la cual fue santificado, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Hay que enseñarle a la iglesia hoy el precio que va a tener que pagar el que juega con el pecado. Yo siempre he dicho que el evangelio es bueno. Nada como el evangelio. Pero es cuando tenemos una sola vida. La doble vida es un tormento. La vida, y lo vemos con muchas personas que testifican, que Dios le ha permitido salir de una doble vida y han entrado a un evangelio completo. No son uno ni dos que yo he escuchado que han testificado. Miren, mis hermanos, ustedes no se imaginan, yo estaba en la iglesia, yo cantaba, yo predicaba, yo hacía esto y yo estaba perdido hasta que Dios tuvo misericordia de mí. He escuchado a muchas personas que le ha pasado eso. Gente en la iglesia perdidos. Gente en la iglesia con pecados ocultos, haciendo cosas escondidas. Y hoy el Señor quiso traerte esta enseñanza para que si tiene algún lingote de oro escondido, lo confiese. Vuelvo aquí a Proverbios 28:13, porque la Biblia para todo tiene solución. Y en Proverbios 28:13 está la fórmula para todo aquel que ha enterrado lingote. Gracias al Señor que no estamos en la ley, porque en la ley lo apedrearon a Can. Ahora no le van a apedrear y tenemos la bendición de que, como dice Proverbio 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Cuál es la solución? Usted enterró un lingote. ¿A qué me refiero? Usted hizo su avería ya. Ya usted se embarró. Si usted sigue haciendo lo que hacía, ministrando y haciendo lo que hacía, usted está poniéndose un cuchillo en su garganta y eso no va a tardar mucho, porque le garantizo que de Dios no se burla nadie. De Dios no se burla nadie. Entonces, la solución es: confiese su pecado. Confiéselo. Porque si no lo confiesa y se aparta, entonces solamente le va a dejar a Dios la única opción de avergonzarte, y entonces va a ser más difícil. Téngale terror al pecado. Cuando alguien se le acerque a proponerle cosas pecaminosas, repréndalo. Repréndalo. Nosotros tenemos la mente de Cristo y nosotros sabemos cuando alguien viene de parte del diablo.
Yo siempre le he dicho a los hermanos, hay personas a las cuales hay que bloquear en los teléfonos. Si usted está descubriendo que alguien le está llamando por teléfono, le está escribiendo por WhatsApp, por Messenger, por donde sea, y usted le notó que hay malicia, no lo piense dos veces para bloquearlo. Si a usted se le acercó a alguien a proponerle cosas pecaminosas, no le pase paño tibio, dígaselo con autoridad. Usted está mal. A mí me decía una hermana, en esta semana, me decía esa hermana, hablando con mi esposa y conmigo, la pastora y yo, esa hermana me dice que alguien la llamó tarde de la noche para preguntarle cómo estaba, etcétera, etcétera. Y ella descubrió que había malicia. ¿Qué hizo ella? Lo puso en su puesto. Sí, señor. ¿Y por qué usted me llama a esta hora? Yo voy a hablar con el pastor. Ah, entonces, ¿qué pasa? Cuando usted tiene una actitud así, es muy difícil que usted lo metan en una camisa de 11 varas. El asunto es que usted tiene que cuidarse. Todos tenemos que cuidarnos. Yo como pastor, usted como miembro, el evangelista. Cuídese. Recuerden lo que yo le dije de aquella avecita. Recuerden lo que yo le hablé de esa ave de pluma blanca. Que los cazadores, cuando la quieren atrapar, le ensucian la cueva. Y cuando ella viene llegando a la cueva y la ve sucia, se queda fuera y ahí la agarran y la matan. Porque ella prefiere que la maten, pero no ensuciar su plumaje, su pelo. No lo quiere ensuciar y prefiere morir en la cueva. Así usted tiene que tratar por todos los medios de que todo el que le venga con propuesta para sacarlo de su comunión con Dios, considérelo inmediatamente un enemigo de su alma. Y miren, déjenme decirle algo, antes de concluir, que ya el tiempo veo que se fue. A veces nuestra actitud frente a esas personas que vienen con propuestas pecaminosas, nuestra actitud hace que personas cambien, porque cuando encuentran a alguien que le demuestra el valor que tiene la salvación, muchas veces eso lo pone a reaccionar. Repito, es posible que hoy, de entre las miles de personas que sé que están escuchando y van a escuchar, ahora mismo están siendo tentados con una oferta. Y te llegó este estudio para advertirte que te detengas. Y si ya el lingote de oro lo enterraste, a veces el lingote de oro se entierra y lo que sale después es una barriga. Y ahí viene un aborto. Y ahí viene entonces, porque la palabra dice, un abismo llama a otro abismo. Y un pecado llama a otro. Lo primero es que caíste en pecado y a eso le sigue otro pecado que es la mentira, el tú querer negar lo que está haciendo. Entonces eso comienza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Algunos, como dicen aquí el hermano Raymond, hablan mal de la iglesia entera y del evangelio por un solo miembro. Entonces, yo le he dicho en muchas ocasiones, hermano, le he dicho en muchas ocasiones, que la vida cristiana no es barata. La vida cristiana es cara porque hay que negarse a muchas cosas. No se puede ser cristiano y seguir haciendo las cosas que a Dios no le agradan. La carne mía y la tuya son iguales. Son carnes todas. ¿Y cuál será la diferencia? La diferencia está en que tengamos el dominio propio para decirle a esta carne, eso no va. No, eso no va.
Dice la palabra que la lucha grande es la carne contra el espíritu y que se oponen entre sí para que ninguno haga lo que quiere. Y lo grande es, oigan esto, cuando usted le da al espíritu la prioridad, la carne también lo disfruta. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está bien con Dios, cuando usted mantiene una relación con Dios y obediencia, ¿qué ocurre con eso? Que su carne también anda alegre. ¿Por qué? No hay turbación. Miren, el sentimiento de culpa es muy fuerte. No hay cosa más grande que una persona con una conciencia acusándole. Va al culto, no se sienta adelante porque cree que lo van a avergonzar. Anda escondiéndose de los predicadores. Eso es terrible. Pero cuando usted está bien con Dios, usted se sienta adelante donde quiera y usted no le tiene miedo a nadie. Porque usted dice, bueno, yo estoy en la presencia del Señor. Estoy en la mano de Dios. Además, esa gloriosa presencia de Dios sobre nuestra vida. Qué terapia más buena es usted poder sentir la presencia de Dios. Cuántas cosas se pierden cuando usted peca. Por eso David en el Salmo 51 decía, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y decía David, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Oye, entonces enseñaré a los transgresores tu camino y los pecadores se convertirán a ti. David estaba diciendo, yo estoy tan triste, tan amargado, estoy tan depresivo, que cómo yo le predico a un inconverso. Si el que le va a predicar a un inconverso debe hacerlo con libertad. ¿Y cómo lo puede usted hacer si usted mismo va cargando con ese peso de conciencia? Temblad, dice la palabra, temblad y no pequéis. Dice Pablo a los filipenses, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. No juegue con eso. No juegue con eso. El que venga a proponerle cosas a usted para perder la salvación, como hay gente, pídele un permisito a Dios, que Dios es bueno. No, dice que si pecare voluntariamente, no quedan sacrificios. La sangre de Cristo no es un relajo de nadie. Es verdad que nos limpia de todo pecado, pero Él sabe cuando nosotros estamos queriendo servirle, porque hay gente que tienen debilidades, pero están luchando con ella. Tienen debilidades, pero están ayunando y están orando. Y Dios mío, líbrame de esto, Padre. Yo no quisiera, ayúdame, y piden la oración. Miren, a mí hay personas que me han llamado y me lo han dicho, pastor, ore por mí. Estoy peleando con la pornografía, pastor. Eso me está matando, me lo han dicho a sí mismo. Y cuando me dicen eso, yo digo, wow, algo va a hacer Dios. Porque ese no es un lingote tapado, porque lo está confesando. Lo que pasa que no tiene fuerza para poder vencer ese principado, esa fortaleza. Es una fortaleza que él no tiene la fuerza para vencer y está pidiendo ayuda. Está pidiendo ayuda. Entonces, oye, dice aquí el hermano Oliver, una joven que transporté hace un rato, unos minutos, descarriada, me dijo que a veces le hacía falta sentir la presencia de Dios. Óyeme, descarriada, claro. Y usted sabe lo que es cuando una persona se acostumbra a la presencia de Dios y ahora está, como decía David, vuélveme el gozo de tu salvación. Entonces le decía que esa persona que me llamó me hablaba de su situación y me decía, pastor, por favor, ore por mí, ore por mí. Un día estaba dando una conferencia para jóvenes ahí en la Plaza de la Bandera hace unos años, y cuando terminé, que me estaba esperando un joven abajo. Me dijo, pastor, quiero hablar con usted. Me dijo, pastor, yo esperé que usted terminara para hablar con usted en privado,
pero quiero decirle que yo hasta he intentado quitarme la vida, pastor, porque yo le fallé, yo pequé contra Dios y lo que siento es una culpa de que el diablo me dice que me mate. Yo le hablé y le dije lo que la palabra enseña: el que encubre su pecado no prosperará. Con él confesarlo y hablar conmigo, ya lo está ahí, con hablar conmigo lo está confesando. Ahora, tiene que después de confesarlo, tiene que apartarse. Hay cantidad de gente que están luchando con debilidades, problemas de pornografía, problemas de homosexualidad. Ese es uno de los demonios más fuertes que hay. Lamentablemente, y he dicho en otras ocasiones que lo que menos vemos en el ministerio, en todos los ministerios, lo que menos vemos son especialmente homosexuales restaurados. Una gran parte, después que se restauran, vuelven otra vez, porque es una fortaleza muy fuerte que lo ataca. Pero son mucha la gente que están batallando con vicios. Otros me han dicho: pastor, yo quiero servirle a Dios, yo estoy en la iglesia, pero todavía yo me fumo la droga, no le he podido dejar. Otros están atados al cigarrillo. Esas son debilidades que no se parecen a usted esconder el lingote de oro. El que esconde el lingote de oro son estos maliciosos que usted lo ve desempeñando un ministerio y donde quiera que llegan hacen avería. Eso no son debilidades que tienen, no. Esos son personas que están puestas para hacer tropezar a los demás. Ahora, estas personas que están luchando con vicios y cosas que vienen del mundo, con todas estas cosas, necesitan que se le oriente, que se ore por ellos y que, como dice la palabra, a Lázaro cuando iba a salir, desátenlo y déjenlo ir. Gente que llegan a la iglesia con todos estos problemas. Y yo entiendo como pastor, porque he tenido gente que todavía están ahí, fuman, y todavía están en la iglesia, y yo sé que hasta droga fuman. Y yo con la paciencia trato de ayudarle. No es lo mismo una gente así a gente que donde quiera que llegan es hacer averías, repito. A todas las iglesias que han llegado hacen averías. Y cuando ya ahí lo están conociendo se van a otra. Y van cambiando, y donde quiera que llegan, otra avería. Ya son personas que posiblemente se han entregado a una mente reprobada. Y ahí sí es triste. Así es, mis hermanos, que cuidémonos del pecado. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. El Padre nuestro así lo enseña. No nos deje caer en tentación. No nos deje caer en tentación, porque constantemente el enemigo nos tienta. Pero nosotros, atentos a lo que Dios prohíbe. Eso fue lo que le dijo Dios cuando entraron a la tierra prometida. Van a entrar, no toquen lo inmundo. Por eso dice Dios a su pueblo: salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo los recibiré como a hijo. Yo los recibiré como a hijo. Y apártese de iniquidad, dice a Timoteo el apóstol Pablo, el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre de Cristo.